Saludos. A continuación voy a presentar una conferencia sobre lo que fue la exposición de mi tesis, adquisición y caracterización de datos del vehículo Blue Drive del Laboratorio de Movilidad Sostenible de la carrera de Ingeniería Automotriz de la Universidad Politécnica Salesiana de Guayaquil. Como autores tenemos a mi compañero Darío Napoleón Pesantes Paredes y quien les habla, Kevin David González Silva. Nuestro tutor fue el ingeniero Pablo Renato Sierra Jiménez. A continuación presentamos los temas que se van a tratar durante la presentación del trabajo de investigación. En primer lugar, hablaremos sobre la contaminación de CO2 producido por los automóviles. Asimismo, presentaremos datos sobre la venta de vehículos de propulsión alterna a nivel mundial y nacional. Continuamos con los métodos de adquisición de datos basados en trabajos de investigación. Después, explicaremos los métodos estadísticos usados para el análisis de datos que sirven para caracterizar el tren de potencia. Para finalizar, mostraremos los resultados y conclusiones de nuestra investigación. Actualmente en Ecuador, los límites permitidos de monóxido de carbono e hidrocarburos varían dependiendo de la distancia en metros sobre el nivel del mar y el año de fabricación del vehículo. Esto está normado por la norma INEM 2204, publicada en el año 2002 y sigue vigente en la actualidad. En base a información del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la cantidad de carbono de CO2 alcanzó a nivel mundial 34.04 mil millones de toneladas per cápita en el año 2018, 1.68 mil millones en América Latina y Ecuador alcanzó 39.530 toneladas métricas per cápita. Esto introduce la movilidad eléctrica como una alternativa para transportar, donde se involucran los vehículos eléctricos e híbridos. La venta de vehículos de propulsión alterna en el mundo se incrementó en 2021 un 168%, comparado con el 2020. A nivel mundial, se vendieron 1.82 millones de BEV, Battery Electric Vehicle, y 0.83 millones de PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle. En el Ecuador, fueron vendidos 103 vehículos de tipo BEV y 1054 PHEV. El parque automotor en Ecuador creció a 2.7 millones de automóviles en el 2021. 626.000 unidades fueron pertenecientes al Guaya, lo que provoca un aumento de niveles de contaminación en la provincia. Adicionalmente, el gobierno anterior dispuso la política de liberación de precios de los derivados de petróleo, así los combustibles de gasolina y diésel se incrementan en su valor mes a mes, por lo que el cambio de un vehículo de motor de combustión interna por un vehículo híbrido se vuelve una opción atractiva a la que se debe conocer en profundidad. Presentamos los objetivos generales y específicos de nuestro trabajo, donde tenemos en primer punto específico extraer, que nos referimos a la extracción de los datos ya adquiridos previamente por un sistema o equipo. Clasificar se refiere a gestionar los datos adquiridos y filtrados para obtener las mejores respuestas posibles de ellos. Y por último, determinar cuáles serían esas variables más congruentes o características para lograr mi objetivo general, que es el obtener cuáles son las variables que más difieren y logren caracterizar el tren de potencia del vehículo Blue Drive. A continuación se observan trabajos previos de investigación. Estas investigaciones tienen la metodología de adquisición y procesamiento de datos. Se observa la arquitectura de los sistemas donde para la adquisición de datos utilizan un escáner OBD2 y para el procesamiento de estos datos se usa un dispositivo móvil o un microprocesador Raspberry Pi. Usaron servidores como IBM Bluemix y smartphones para observar los resultados usando la tecnología IoT, Internet of Things. En base a esta metodología, nosotros decidimos utilizar una arquitectura para la recolección de datos, la generación del modelo matemático y así detectar las variables involucradas en el funcionamiento del vehículo. Para la adquisición y procesamiento se utilizó un escáner OBD-Link MX. Para lograr nuestros objetivos de investigación procedimos a desarrollarlos de una manera sistemática. Comenzamos con la adquisición de los datos de funcionamiento usando un escáner OBD-Link MX. Luego se clasificaron por sus modos de funcionamiento normal, eco, sport, EV, a 40, 60 y 85 km por hora, exceptuando el modo EV, donde se realizó a 40 km por hora, ya que esta es la velocidad máxima en este modo de operación. Y posteriormente, mediante métodos estadísticos, se caracterizaron las variables que influyen en el funcionamiento del tren de potencia. Para la adquisición de datos comenzamos con una investigación descriptiva, una encuesta, la cual nos permitió determinar la ruta a escoger dentro del casco urbano de Guayaquil para la adquisición de datos. Para determinar el número de personas encuestadas se procedió con el cálculo del tamaño de muestra. En este se consideró una población N de 8.658 personas que pertenecen al número de estudiantes matriculados en la sede de Guayaquil según datos del informe rector del 2019.
Se tomó un nivel de confianza del 95%, por lo que nuestra puntuación de Z es de 1.96 con un margen de error del 7% y un valor de porcentaje P de 0.5 que se usa para calcular el tamaño óptimo de la muestra cuando se realiza una encuesta por primera vez. De esta forma se logró determinar que habría que encuestar a 192 personas. Se propusieron dos rutas para movilizarse entre el campus Centenario y el campus María Auxiliadora en Vía La Costa. La ruta A tomaba en cuenta la avenida Domingo Comín, avenida Pío Jaramillo Alvarado, vía perimetral, vía La Costa, mientras que la ruta B consideraba la calle Eloy Alfaro, calle Portete, avenida El Bombero, vía La Costa. Para el retorno se propusieron las mismas rutas, solo que el recorrido era en el orden contrario. Cuando se realizaron las pruebas de ruta, se lograron captar 63 variables involucradas en el funcionamiento del tren de potencia. En la tabla número 6 podemos observar 10 de las 63 variables. Para determinar cuántas veces teníamos que recorrer una ruta, nos basamos en trabajos previos y métodos estadísticos. En el año 2021, en Chengdu, China, se realizó un estudio de adquisición de datos en un ciclo de manejo mediante GPS con el fin de desarrollar un modelo de emisiones en base a una ruta en específico. Crearon un ciclo de conducción en base a la repetitividad de pruebas. Al ser un análisis experimental, el tiempo de esas muestras se seleccionó de manera aleatoria. Su trabajo se basó en tres conceptos: gran cantidad de datos, muestras aleatorias y suficiencia en la precisión de ellos. Sus datos variaban entre 2 a 4 segundos por dato durante 30 días. Debido a que nuestro trabajo de investigación es experimental, necesitamos otra referencia para saber el tiempo que debemos adquirir los datos en la muestra. El tiempo de toma de datos en la muestra es aleatorio, depende de los investigadores. Encontramos una investigación donde se decía que en un ciclo de manejo se debe realizar un diagnóstico de todos los sistemas, donde toma alrededor de 15 minutos. En base a esta información decidimos trabajar con adquirir datos durante 10 minutos cada segundo por cada modo de conducción a una velocidad en específico por 3 ocasiones. El método estadístico ofrecido por Minitab para calcular la muestra por estimación se descartó por dos motivos. El primero es porque se necesitan al menos dos tratamientos para determinar los márgenes de error para los intervalos de confianza. Nuestro experimento se basa en un tratamiento con varias muestras. Sin embargo, se procedió a realizar esta prueba de tamaño de la muestra, donde se tomaba en consideración la diferencia entre las muestras, más no entre tratamientos, aclarando que en nuestra investigación la muestra son las veces en que se repite la ruta y el tratamiento es una ruta en específico. Se consideró una diferencia de tiempo de toma de muestra de 5. Para descartar el tamaño de la muestra por estimación mediante Minitab, se necesita la desviación estándar de una variable que tenga mayor influencia en todos los modos de funcionamiento del vehículo. Dentro de las 63 variables estudiadas, se observó mediante el flujo de energía proporcionado en la pantalla del vehículo que la aceleración y el nivel de batería estaban presentes en todos los modos de funcionamiento del vehículo. En base a esto, se procedió a tomar en cuenta 11 variables que estaban directamente relacionadas con la aceleración y el porcentaje de carga de la batería. 11 son las variables principales que influyen en el funcionamiento del tren de potencia. Una sola variable no cumpliría con el requerimiento de estimación de muestra. Entonces, para determinar qué método estadístico escoger para correlacionar las variables, se procedió a realizar en primera instancia las pruebas de normalidad de las 63 variables. En esta prueba nos planteamos nuestra hipótesis nula y alterna. Nuestra hipótesis nula era que las 63 variables caracterizan el funcionamiento del tren de potencia. La hipótesis alterna va en contra de eso. Se procedió con la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, donde nos dio en todas las variables un valor P menor a 0.05. Es decir, se rechaza la hipótesis nula, por lo que las 63 variables no están directamente involucradas en el funcionamiento del tren de potencia. Para determinar cuáles son las variables que se involucran en el funcionamiento, se procedió a usar las correlaciones de Pearson, donde se mide la relación entre los datos obtenidos. Esta correlación se realizó al comparar 11 variables seleccionadas versus las 63 variables en total. Podemos visualizar los resultados de la encuesta de ruta A y B, y en la cual observamos que para cuestiones de ida y retorno, la ruta A es la ganadora. Es por ello que se realizó todas las pruebas en las rutas de Vía a la Costa, repitiendo la ruta 9 veces por día con sus diferentes modos de manejo. En la tabla 8 se hizo el filtrado para las correlaciones, tomando en cuenta un criterio de una evaluación más fuerte, la cual estará regida a valores de 0.9 a 1. Este criterio se lo tomó porque nos estamos basando en datos experimentales con una cantidad de 9 tomas por prueba, a realizarse 3 pruebas de los modos Eco, Sport y Normal, y a su vez se realizó 2 pruebas para el modo EV, dándome un total de 29 pruebas y 1.200.726 datos analizados. Esto se generó por la cantidad
alta de datos que existe. De esta manera, priorizamos las variables más características del vehículo. En la tabla número 9 tenemos 11 items, los cuales son las variables seleccionadas en base a tres criterios anteriormente mencionados. El primero, para recordar, era realizar las pruebas de normalidad por medio del método de Kolmogorov-Smirnov, luego hacer el filtrado de las variables débiles, medias y muy fuertes por medio de las correlaciones de Pearson, y para finalizar, el análisis en la ruta. Esto conllevó a clasificar por repetitividad variables en los tres modos de manejo y centrándonos en que las variables que caracterizan el tren de potencia son las de aceleración. A continuación presentamos las variables que tienen una correlación fuerte para el modo normal. Se obtuvo tres variables principales cuando se recorrió a 40 km por hora, 9 variables para la velocidad de 60 km por hora y 2 variables para 85 km por hora. Para el modo eco a 40 km por hora se tuvieron 6 variables que caracterizan el tren de potencia. A 60 km por hora son 3 las variables principales, mientras que a 85 km por hora se obtuvieron 5. Para el modo Sport a 40 km por hora se tuvieron 3 variables, a 60 km por hora 6 variables, y mientras que a 85 km por hora se tuvieron 5. Y para el modo eléctrico a 40 km por hora se tuvieron 3 variables que caracterizan el tren de potencia. Este modo solo se lo realizó a 40 km por hora, ya que era la velocidad máxima permitida. En conclusión, se logró adquirir y caracterizar los datos de funcionamiento del tren de potencia de un vehículo híbrido en trayectos urbanos de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, donde se dieron a conocer que las variables que rigen el comportamiento operativo del automóvil son aquellas relacionadas con la aceleración y el porcentaje de carga de la batería. Esta es la bibliografía que se utilizó. Gracias por su atención.